Pero creo que como nosotros romantizamos tanto la felicidad, que es un estado mental que dura toda la vida, y eso, y no solo un sentimiento más que se puede sentir en el segundo, siempre vamos a querer ser felices a pesar de que ya somos felices, porque no sabemos que lo estamos haciendo en ese momento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Diversas Podcast. Estamos aquí como de costumbre, Sergio y yo. Y el día de hoy tenemos a un invitado especial. Es un amigo de la infancia, un amigo mío de la infancia desde el colegio. Sí, bienvenido. Tengo mucho aprecio. Pues el día de hoy el invitado es Rodrigo Escobar, el negro. ¿Te voy a decir negro? Sí, no hay problema. Ya me acostumbré, ¿entendés? Sí. Rodrigo es graduado de la Universidad de Palermo en Economía y Finanzas. Actualmente está a punto de irse a una maestría en Bélgica. ¿Cómo se llama la universidad a lo que te vas? UGent. Sí. Una maestría en Finanzas Corporativas, ¿no? Sí, bueno. Finanzas Corporativas. Y el tema de hoy que vamos a estar centrándonos es sobre la felicidad. Entonces, podría parecer un poquito raro. Sí. Habíamos invitado a un economista para hablar de felicidad. Sí, literal. Sí, entonces, ya van a ver por qué más adentrado en el capítulo. Este tema surgió porque recientemente habíamos tenido una conversación con el negro sobre problemas y sesgos en la imaginación del ser humano, en el cerebro, errores sistemáticos que cometemos que nos impiden ver de cierta manera, como que una manera más clara la felicidad y temas a futuro. Entonces, todo surgió de una conversación sobre la economía del comportamiento, ¿verdad? Sí, Simón, esa vez estamos hablando de eso, de cómo... De economía del comportamiento y cómo se relaciona esto con la felicidad. Sí, que es al fin y al cabo la economía lo que busca es maximizar la utilidad y pues la felicidad es eso, ¿verdad? La felicidad es una utilidad. Es una utilidad, la final, si lo podríamos decir de alguna manera, entonces ahí van de la mano. Y una pregunta, ¿vos en la universidad viste temas de economía del comportamiento o es un interés que surgió por tu cuenta, por tu lado? Pues mira, la verdad es que una vez tuve una clase, mi primera clase de microeconomía, y la profesora nos dijo, al final del curso vamos a ver una clase de microeconomía del amor, nos dijo. Y entonces nos dio esa clase, ¿verdad? De microeconomía del amor, pero siempre se mantenía en el modelo tradicional, ¿verdad? Es decir, que siempre maximizamos la utilidad, de que solo tenemos una preferencia, es decir, todos los supuestos básicos de la economía. Pero me pareció raro decir, estamos tan acostumbrados a escuchar economía que pensamos que las tasas de interés, que políticas públicas, que la inflación, que venir y agarrar algún tema que parece tan macro en cómo tomamos nosotros decisiones tan básicas como el amor, ¿va? Y entonces ahí fue que yo empecé a decir, ok, ¿será que hay una rama o algo así de la economía que estudie exactamente cómo nosotros estamos tomando las decisiones? Porque al fin y al cabo, esas grandes decisiones de cuánto debemos de subir o bajar la tasa de interés, de por qué se deprecia el euro frente al dólar, son decisiones tomadas por personas. Sí. Y entonces, si nosotros entendemos cómo es que nosotros tomamos decisiones, podemos verlo reflejado después en un mundo más macro, ¿verdad? Sí, de alguna manera es como lo mismo, ¿no? O sea, centrarse en cómo el individuo toma decisiones es la base fundamental para ver cómo a nivel más macro se toman decisiones. Sí, por supuesto. Y por eso, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que vamos a empezar a hablar de la felicidad, ¿verdad? Si la felicidad fuera completamente distinta, también sería cómo nos comportamos, ¿verdad? Si imagínate el día de mañana nos damos cuenta de que la felicidad está en el dolor. ¿Para qué necesitamos dinero? Mejor me muero de hambre porque voy a sentir dolor y eso me va a gustar. Entonces, si nosotros comprendemos mejor la felicidad y de dónde salen esas decisiones o cómo la perseguimos, nosotros podemos entender mejor qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Me parece interesante eso que mencionabas y quisiera mencionar un punto de que muchas veces los seres humanos tendemos a agarrar como que esta lógica de que solo las cosas científicas o comprobadas por el método científico son las reales. Y creo que como seres humanos, pues si bien es cierto que si hay teorías respaldadas que nos pueden dar como que ciertos criterios que ya están establecidos, creo que todavía queda un porcentaje de errores que los seres humanos tal vez no queremos aceptar. Entonces por eso puramente confiamos en el método científico, en la ciencia, y no nos damos cuenta que tal vez estamos dejando un gran campo sin visualizar, pues, que hay que explorar, ¿no? Sí. Sí. Y la economía del comportamiento, en realidad, que es todo esto que estamos hablando de la toma de decisiones personales y los errores en las tomas de decisiones, por esta falta de
de alguna manera de ver la racionalidad de una manera clásica, como la economía antes lo veía, de este ser homo económicos que toma decisiones racionalmente y que siempre maximiza su utilidad. La economía del comportamiento lo que viene a hacer es como ajustar ciertamente ese esquema convencional de ver a la economía, y es un campo de la economía que ha estado tomando bastante popularidad, siento yo, últimamente, por lo menos desde los 2000 para acá. Es algo que ha venido con bastante auge. O sea, a algunos les puede sonar el nombre de Daniel Kahneman, que es uno de los máximos economistas, de los principales que ha estado haciendo estos estudios. De hecho, creo que en 2010 ganó un premio Nobel. 2002 ganó él. 2002 ganó. Taylor ganó el 2010, que igual es de la Taylor, economía que cada vez estás leyendo ahorita el de Miss Sí, ahora estoy justamente leyendo eso. Sí. Y con eso de la economía conductual, creo que otra de las razones por las cuales ha vuelto, como mencionabas, lo de la ciencia, hay algo que siempre se le ha criticado mucho a la economía y las ciencias sociales en general, y es que son las menos científicas de todos. Por ejemplo, vos lees a Mario Bunges o algo así, y sus críticas siempre son de que nosotros no seguimos el modelo tradicional del método científico y eso. Y justamente, creo que eso es lo que me parece interesante de la economía conductual, que creo que muchas veces nosotros pensamos que los sentimientos es algo menos científico, ¿verdad? Pero la economía conductual se mete aún más a la ciencia, porque cuando ve a los individuos, la economía conductual lo que busca es describir lo que está sucediendo y no tanto predecir. Y ese es el mayor problema que nosotros tenemos cuando estudiamos economía tradicional, que es lo que casi siempre en todas las universidades se muestran actualmente, que nosotros es como es racional, como hay números, es mate, es ciencia. Es verdadero. Pero en realidad para nada. Lo más acertado a lo científico vendría a ser la conductual, porque no intenta predecir qué es lo que está haciendo o darle un sentido, sino es realmente sentarnos y ver, la persona toma una decisión de esta manera. Sí, creo que es fundamental eso. Sí. Y es el problema más grande que yo de las ciencias, tanto científicas ciencias naturales como sociales. Querer predecir, querer estar siempre como que un paso más adelante y no... O sea, el hecho de querer predecir está bien, pero no comprender, por otro lado, con toda ya esos datos históricos, se podría decir, no comprender mejor la materia de estudio es lo que creo que hace falta. Y es un problema de los historiadores, de los economistas. Sí, justamente en este libro, ¿verdad?, que estoy leyendo, cuenta Taylor de cómo se peleaban los tradicionales con los conductuales, ¿verdad? Porque unos querían mantener lo que ya estaba escrito, las matemáticas, de que habían grandes debates en la escuela de Chicago, por ejemplo, que es uno de los mayores. Sí, la escuela austriaca, la escuela de Chicago. Sí, se pelean a cada rato con los conductuales porque, por lo mismo, ¿verdad? Que siempre nosotros vemos a lo racional como lo verdadero, como lo científico. Y una cosa curiosa de los experimentos que muestran y eso, es que cuando nosotros, cuando los economistas conductuales hacían experimentos y eso, tenían las personas a ser irracionales, ¿verdad? Pero lo curioso es que cuando hacíamos los mismos experimentos con personas que estudiaban economía, tendían a ser racionales, tendían a parecerse más al modelo clásico. Sí. Y entonces Taylor decía, perfecto, sí, obvio, cuando vos estudias a tus alumnos, obviamente van a seguir el mismo modelo, porque es lo que les estás enseñando. Pero al fin y al cabo, los economistas y las ciencias no solo están para un grupo, ¿verdad? Sí. Al fin y al cabo tenés que estudiar a todo el mundo. Y en su mayoría va a ser persona que va a ser irracional, ¿va? A mí me parece sumamente interesante porque yo creo que los efectos, si bien se van a ver, igual se están viendo ahorita. O sea, si cada vez estaba leyendo un caso de Harvard que para una clase, una materia de estrategia, y ahí mencionaban que las empresas y el problema que hubo en 1990 y hasta ahorita que ya están como innovando y mejorando su ¿cómo se llama? Su organización, como que su ambiente organizacional, es que se enfocaban mucho en la eficiencia, en los indicadores de efectividad de los empleados, pero no se enfocaban en la efectividad operativa de la empresa en sí. Entonces, vos puedes tener muy buenos indicadores de ROA, puedes tener de rentabilidad, pero eso puede ser que no sea como que no se pueda mantener en el tiempo, debido a que los empleados, ciertamente, si solo te enfocas en eso, si solo te enfocas en la efectividad de la empresa, se van a cansar en algún momento de que obviamente pues estén tan estresados por sacar un solo número que no están enfocando en ellos mismos. Entonces, creo que al final de cuentas, a largo plazo, y es lo que se está viendo ahora en estos casos, es que las empresas también se están enfocarse en esa parte tal vez humana de los empleados, porque eso al final repercute igualmente en la rentabilidad de la empresa a largo plazo. Si te enfocas en la rentabilidad a corto plazo y solo te enfocas en eso, tarde o temprano eso va a ir bajando,
porque no te estás enfocando en tu gente. Entonces, Fíjate que justamente, igual en varios libros, el que te mostré, Dan Ariely, hay un capítulo justamente que habla de eso. Y es que nosotros las personas, ese capítulo trata de que somos dos personas en el cuerpo de una. Somos la persona económica y la persona social. Y se ha mostrado que cuando estamos en un contrato social, es decir, por ejemplo, ahorita nosotros hablando, amistades y eso, tendemos a ser más solidarios, a tener relaciones más duraderas, ¿verdad? Y eso es lo que tratan las empresas en la actualidad, tener una relación social con sus clientes y con sus también empleados para que sea una relación duradera. Pero el problema es que también chocamos con esta relación económica y por los experimentos mostrados y eso, con solamente mencionar un precio, es decir, dinero, se rompe la social. Directamente ya dejamos de ser esas personas solidarias y eso y nos volvemos ya otra vez con eso. Y eso me parece muy curioso, ¿verdad? De que son cosas que... Sí, eso, no sé, ese punto de vista de Dan Ariely, bueno, digo, no he leído esa parte, pero con lo que estás diciendo me pone a pensar, ¿será que siempre hemos sido así? ¿Será que siempre hemos tenido esa parte social y adicionalmente esa parte económica? Porque eso, o sea, me recuerda un poco a lo que hablaba Marx sobre la alienación de la sociedad comercial, donde perdemos esta humanidad y ya cuando vos dijiste, ¿verdad?, que se nos pone un precio y automáticamente perdemos esa habilidad social, o no habilidad, sino esa forma de ser sociable. Sí, esa relación social. Ajá, entonces no sé qué, me pone a pensar, ¿verdad? No sé qué tan natural sea esa división, esa dicotomía entre el ser natural y el ser social y el ser económico. Ajá. Yo creo que siempre ha estado porque al fin y al cabo siempre hemos obtenido valores y obtenido pérdidas, ¿sabes? Entonces creo que el ser económico aparece con los precios, sí, pero cuando nosotros estamos perdiendo un valor. Y creo que actualmente la mejor forma de nosotros saber si estamos perdiendo algo es ponerle un precio. Porque si yo te digo, perdiste una manzana, perdiste un carro, realmente sí, puedes cuantificarlo, puedes hacerte una idea, pero realmente no es como que nosotros podamos llegar a un punto de equilibrio en decir perdiste tanto, ¿verdad? En cambio con el dinero nosotros tenemos esa capacidad de decir estamos perdiendo exactamente un número. Entonces tal vez siempre lo hemos tenido, solo que lo cuantificamos de maneras distintas. Okay, sí, yo creo que igual el bienestar de las personas en una empresa sí se puede cuantificar, o sea, no es que no se pueda, porque, por ejemplo, si tus empleados no se sienten bien, obviamente, pues va a ir saliéndose de la empresa, entonces el índice de rotación o las razones de rotación también va a ir variando. Entonces, como que sí lo puedes cuantificar. Lo que pasa es que las empresas no se enfocan en esos indicadores, porque no saben que a largo plazo les va a afectar más. Media vez haya competencia, media vez haya en otros lugares a donde irse. Pues, exacto, sí, o sea, hablando de un mercado también donde pues, sí hayan empleos, pero yo creo que actualmente como que un ambiente normal o un mercado normal, pues como que sí se da esa posibilidad de que si el empleado se cansa, pues busca otra empresa. O sea, no quiere decir que gane más, pero sí busca otra empresa, pues, ¿no? Sí, ahorita que estabas hablando de las pérdidas, me acordé de este error sistemático cabal que hablaba Daniel Kahneman en su paper, que de hecho fue el paper con el que ganó el premio Nobel, que se llama Econométrica. Que yo lo tuve que presentar por una clase, de hecho, tuve que leerlo y presentarlo. Y cabal habla de, no sé si vos has escuchado, en inglés se llama loss aversion. Sí, de la aversidad de pérdida. Aversión a la pérdida, cabal. Sí. Entonces, el hecho de que lo veamos todo con términos de términos monetarios, de dólares, de quetzales, lo que sea, en términos de un valor monetario, permitió que sí nos diéramos cuenta en realidad de este sesgo, que es que en realidad si estamos hablando del mismo valor, cuando perdemos ese valor nos afecta muchísimo más que cuando ganamos ese valor. O sea, no es la misma utilidad ganar ese mismo valor que la misma pérdida al perder ese valor. No sé si se entiende, pero tiene lógica, es un poquito contraintuitivo, pero o sea, ese mismo valor, cuando lo estás ganando, te genera cierta utilidad, pero cuando lo estás perdiendo, lo natural es como que se pierde esa utilidad al mismo nivel que se gana, pero se pierde mucho más. Entonces esa aversión al riesgo, que no, si lo vemos en términos racionales, no tiene sentido. No tiene sentido porque es el mismo valor, entonces te tendría que generar y perder la misma utilidad. Pero sí, es bien interesante todo eso. Y ahorita si uno se mete a Wikipedia, me han encontrado como más de 170 sesgos de los que somos. Sí, tenemos muchos sesgos. Y no nos damos cuenta. Sí, no nos damos cuenta de todos esos. Yo quisiera decir que todo esto, en sí la economía también se relaciona mucho con el actuar humano, o sea, naturalmente. Es el actuar humano. Sí, o sea, porque ponete, yo me pongo a pensar y les pregunto a ustedes, o sea, pónganse a pensar en su vida, pues, o sea, tal vez hay muchas veces que se enfocan ustedes puramente en los números, pero no se están enfocando en realmente cómo se sienten, entonces a largo plazo se les va a afectar más
porque su estado emocional no va a estar bien. Entonces, ¿cuán importante es de que tengas un equilibrio entre las dos cosas, tanto en el ambiente empresarial, como que en el ambiente económico, como en el ambiente personal, pues, o sea, y cómo medir la felicidad, porque si la vas a medir solo por tu rentabilidad en el caso de la empresa, si la vas a medir solo por los números que estás teniendo en tu vida, o la vas a medir realmente por cómo te sentís con lo que estás haciendo, o sea, y eso te sirve para todo, o sea, cómo tomas tus decisiones. Vas a tomar tus decisiones en base a que quieres obtener un número, quieres obtener tal título, ya sea como que ese entorno, vas a tomar tus decisiones en base a cómo querés vivir realmente, qué es lo que realmente sentís que te va a llenar, ¿no? O sea, Qué bueno que estás tocando eso porque podemos entrar de lleno entonces Sí, eso estaba a pensando. lo que nos compete. Que en este episodio vamos a estar centrándonos en esta lectura bien interesante que me la topé el año pasado. Me la topé el año pasado de este psicólogo, no es economista, es un psicólogo que se llama Daniel Gilbert y el libro se llama Tropezar con la felicidad. Y así solo para empezar, quiero saber, ¿cambió en ustedes cierta noción o cierta perspectiva hacia la felicidad? ¿O les hizo reparar en algo que no habían reparado? ¿O simplemente ver la felicidad de otra forma y darse cuenta de que en realidad como la pensaban no era una forma como que centrada, sensata, certera? Yo creo que ciertamente sí, o sea, me gustó mucho esa parte que mencionaba, como te digo, los números, de que la vida no es como que un cálculo matemático, y si tratamos de vivir la vida como un cálculo, nunca vamos a llegar a ser verdaderamente felices, porque jamás tal vez, o sea, no vas a llegar como que a ese resultado óptimo que querías, sino vas a llegar, o tal vez más que eso, o tal vez menos, pero nunca a eso, entonces vas a estar inconforme siempre con tu vida y buscando más y más. Entonces yo creo que como que sí me deja eso de que la felicidad no es un número, o sea, la felicidad es más bien decidir entre un equilibrio entre sí, o sea, obviamente pues ver tu vida profesional, tener como que logros, esforzarte por las cosas, pero también es eso de enfocarte también en tu bienestar personal, tus emociones, en sí, como que tu integridad completa, no solo un área de tu vida, tienes que tener un equilibrio, fíjate, ¿no? Sí. En mi caso, la verdad es que creo que desde que me metí en la economía conductual, creo que no me cambió tanto, ¿sabes? No me pegó tanto. Como que dijiste, sí. Sí, ya lo tenía bastante... No digo que no tuviera sesgos, ahí hablan de muchísimos sesgos, pero no es como que me diera ese choque, ¿verdad? Decir, no era como yo lo pensaba, porque, como te digo, siempre he estado como en eso de la economía conductual, de saber cómo es que piensa el ser humano. Cuando empecé con lo de mi propia hipótesis del valor, justamente habla un poco de ese libro de las expectativas y eso. Entonces creo que más que todo el libro lo que más me dio a mí fue encontrar más sesgos. Más sesgos, decir, ok, este sesgo no lo había notado, este sesgo está bueno, lo puedo, no sé, combinar con otros conocimientos. Sí. Pero sí, como tal, mi pensamiento de la felicidad, cómo lo percibo y eso creo que no cambió porque ya lo había cambiado antes. Y así en grandes rasgos y así muy resumido, ¿en qué se basa tu hipótesis del valor? Mira, si se puede saber o si todavía estás trabajando. No, justamente estoy trabajando, pero mi hipótesis de valor es que nosotros tomamos un valor, primero, de expectativa, es decir, nosotros las personas no tomamos el valor del objeto como tal, no tiene un valor intrínseco si nosotros no le damos un valor a eso, que es la expectativa. Claro, una vez existe. Tenemos nosotros una expectativa de cierta cosa que nos va a dar. Ahora, el valor, digamos, tiene una gráfica porque es más fácil visualizarlo, pero básicamente vos una vez cumplís con la expectativa, entonces lo racional sería pensar, cada vez que nosotros entonces superamos, digamos, lo que está pasando en ese momento con la expectativa que teníamos, nos va a dar más utilidad, ¿verdad? Porque pues estuvo mejor de lo que queríamos, ¿verdad? Y nos pasa, muchas veces nosotros tenemos una expectativa, cuando la cumplimos nos sentimos felices, pero cuando la superamos nos sentimos el doble de felices, ¿verdad? Pero yo digo, yo creo que hay un punto donde superamos tanto la expectativa que nuestro valor empieza a caer. Sí. Entonces nosotros siempre buscamos superar nuestra expectativa, pero no demasiado. Porque, por ejemplo, ¿nunca les ha pasado que ustedes ven una oferta de algo y está tan buen precio que algo tiene que tener y le empiezan a buscar un pero a la situación o algo así? O si les dijese, les ofrezco la mejor oferta laboral del mundo, ¿cuándo ustedes estarían realmente diciendo, la voy a tomar? Porque siempre está como ese algo. Las razones pueden ser muchas, pero al fin y al cabo siempre superar demasiado nuestra expectativa del valor hace que baje. Se me hace sumamente curioso porque, o sea,
yo creo que los mismos seres humanos nos limitamos. Tal vez si lo pudiéramos... Bueno, yo lo puedo relacionar con el síndrome del impostor, un poquito. Sí, más o menos así van las cosas. Para los que no hayan escuchado este síndrome del impostor, es un poquito eso, como que sentirte que esa oportunidad o ese algo de lo que estás aspirando no es para vos porque vos sos menos o porque no estás suficientemente capacitado para estar en posesión de eso. Porque si bien puedes pensar como que en grande o puedes pensar en lograr objetivos grandes, tal vez igual te estás limitando porque no estás pensando en lo más grande, sino igualmente te limitas porque pensás en lo más grande, pero vos pensás hasta este nivel puedo llegar sin intentar llegar al otro. Sí, pues estaría interesante ver las gráficas. Sí, con la gráfica. Hacer un paper y eso es lo que estoy tratando de hacer ahorita, pero sí, es justamente eso, que si superamos mucho nuestro valor, racionalmente pensaríamos que sigue subiendo, pero en realidad empieza a bajar un poco una vez superamos demasiado nuestras expectativas. Y como te digo, esto se aplica a muchas cosas y también tiene que ver con lo que con la economía conductual, que vemos que nosotros mismos estamos diciendo que no queremos siempre llegar a la utilidad máxima. Y entonces yo considero que esa puede ser una de las razones, sí, pues. porque nos negamos por yo le llamo responsabilidades, pero va por ahí el tema. Cabal. Sí, mira, a mí lo que más me dejó regresando al libro, lo que más me puso a pensar es nuestra relación con el tiempo, nuestra relación, cómo pensamos y cómo abstraemos el concepto del tiempo. Se me hace sumamente interesante y lo toca en casi que todos los capítulos, esta parte de que no distinguimos entre, bueno, pues, o sea, así una explicación rapidita, podemos distinguir en que algo está lejos en cuanto a espacio. Podemos distinguir que una piedrita está lejos de nosotros porque la vemos borrosa, porque la vemos más chiquita, porque la vemos, no sé, sabemos que está más lejos. Pero no tenemos esa misma capacidad de abstracción y de comprensión inmediata en cuanto al tiempo. Porque vemos eventos futuros, vemos, bueno, sí, yo en el futuro quiero tener esta casa, quiero vivir en este país o quiero tal oportunidad de trabajo de aquí a 5 años. Pero no nos percatamos que en realidad esa visión a futuro y en lo que nosotros estamos depositando esa felicidad está lejos y no podemos comprender que está borrosa por lo mismo. Es como la vista, en realidad imaginamos el tiempo como vemos con nuestra vista el espacio. Y es sumamente interesante, ¿no? Y darte cuenta que una felicidad que estás buscando a largo plazo que probablemente no sea la felicidad, ¿sabes? Sí, cabal, porque lo que decía, que nuestro cerebro omite cosas, es un mago por excelencia nuestro cerebro, porque omite cosas importantes y se le olvida agregar cosas también. Los detalles. Los detalles es muy, muy, muy importante, los detalles son muy importantes. Entonces, pero todo esto comienza con... no sé si te recuerdan el caso, que lo voy a explicar aquí rapidito, de Phineas Gage, de un trabajador estadounidense. Sí. Ajá, todo eso, y cada vez se relaciona con todo esto de que la economía conductual en realidad es algo más científico que incluso la misma ciencia natural. Sí. Porque todo esto se basa en biología, en química, en el cerebro, todo está en el cerebro. Y fue un caso bien interesante que casi que dio la vuelta al mundo este caso, porque va así rapidito. Phineas Gage era un trabajador en una línea ferroviaria de Estados Unidos. Un día se levantó, fue a trabajar. Lo que tenían que hacer era explotar una parte rocosa del camino donde iban a poner la línea ferroviaria en Estados Unidos. No me acuerdo del estado. Pero entonces tenían que poner dinamita, tenían que juntar un montón de piedras, compactar todas esas piedras con cal, porque la cal como que ayudaba a que cuando vos le dieras con la vara de hierro a las piedras no hiciera chispa. Entonces agregaban cal y otro tipo de arena, compactaban las piedras y adentro la dinamita obviamente, y explotaban la dinamita para que se pudiera hacer después la línea ferroviaria. Un día como que no puso suficiente cal Phineas Gage, entonces cuando estaba pegándole con el palo de hierro a la roca, hizo chispa y explotó la dinamita y le explotó en la cara. Entonces el palo de hierro que tenía en la mano le atravesó desde la parte inferior, aquí en la barbilla, hasta la parte superior del cráneo, atravesando toda la parte que se conoce como el lóbulo frontal del cerebro. Lo interesante de esto es que el maje sobrevivió, y lo más interesante es que a la semana siguiente ya estaba trabajando otra vez. Y todos, como que sus compañeros, cuando vieron el accidente, dijeron: este está muerto obviamente, ¿verdad?
pero después se levantó, pidió ayuda, pidió que lo llevaran a un hospital y o sea, su tratamiento en realidad, su recuperación fue, se podría decir que normal, o sea, no tuvo mayores repercusiones, salvo ciertos aspectos en su personalidad que habían cambiado, ¿verdad? Pero en este caso puso un montón en duda a todos en realidad, a los médicos, psicólogos, de cuál era la función entonces del lóbulo frontal y por qué habíamos evolucionado, por qué habíamos bajado de los árboles, por qué ese mono había bajado de los árboles y se había convertido en lo que se convirtió con esa nueva parte del cerebro que fue el lóbulo frontal. Y más importante, por qué evolucionamos a tener un lóbulo frontal. Entonces esa fue la cuestión que tuvo ocupados a psicólogos, médicos por años. Y de hecho, al no verle tanta utilidad, porque lo que vieron en Phineas Gage fue que en realidad había mejorado ciertos aspectos de su personalidad en cuanto a enojo, en cuanto a ansiedad. Entonces vieron una oportunidad para hacer un tratamiento contra la depresión, que esa fue la forma principal en la que aprovecharon este descubrimiento, ¿verdad? Que hubo una terapia que surgió a partir de esto que se llamaba lobotomía frontal, que servía para eso. Iban las personas muy ansiosas, muy depresivas incluso, a que les quemaran ciertas neuronas del cerebro para que fueran menos ansiosas y menos depresivas, ¿verdad? Entonces, después ya se dieron cuenta de todas las repercusiones que tenía este tratamiento, porque se dieron cuenta que en realidad los pacientes, y Phineas Gage también lo vieron con él, que tenían mucha dificultad para planificar. Podías tener una conversación normal con él, era igual de inteligente como era antes, pero le costaba mucho tasks como hacer laberintos, por ejemplo, u otras tareas que requirieran de una planificación y pensar a futuro. Entonces ahí dieron el clavo, dijeron, bueno, aquí está, para esto es lo que nos sirve el lóbulo frontal, que pensamos a futuro con él. O sea, nos permite imaginar, que es, diría yo que la imaginación es lo que nos permite, lo que nos hace ver el futuro. Y nos diferencia de esa actitud que tienen todos los animales, en realidad todos los mamíferos, y no solo mamíferos, otros animales también, de solo anticipar. Porque sí, otros animales también pueden ver el futuro con respecto a experiencias pasadas, saben empíricamente qué es lo que desencadena ciertas acciones, ciertos comportamientos, pero no tienen esta capacidad de crear, que eso es lo que a mí me parece fascinante de todo esto, y eso es lo que me gustó más de este libro, de este caso. Sí. Que podemos imaginar, e imaginar es de la nada crear algo. Sí, es una capacidad que, porque no es lo mismo venir y decir, ok, yo puedo predecir el futuro utilizando sucesos pasados, ¿verdad? Que venir y decir, no sé, me puedo imaginar un perro volador, algo que nunca ha pasado, algo que no tiene, digamos, patrones pasados, simplemente porque quise y porque tengo esa posibilidad. Y creo que eso, como bien decías, se junta con lo que hablan en el libro acerca del tiempo, ¿verdad? Yo creo que eso es lo impresionante de la imaginación. Y creo que algo importante y algo realmente increíble de la imaginación es que no tiene como tal un tiempo específico, sino lo podemos usar en cualquier momento, pasado, presente y futuro. Y sobre todo creo que lo más importante es cómo afecta al presente, no importa en qué tiempo. Por ejemplo, justamente en el libro hay un ejemplo que cuando hacían un experimento acerca de darles una cena gratis en un restaurante súper lujoso y eso, muchas veces las personas preferían mover un poco la fecha que tenerla ese mismo instante, porque disfrutan muchísimo el imaginar cómo iba a ser ese platillo una vez que se lo comiesen. Entonces me parece increíble la repercusión que tiene, digamos, algo futuro en el propio presente, aunque aún no esté pasando. Te constituye eso, es lo que... Creo que es lo que te forma. Y está bien interesante eso que hacen, que aplazaban en el experimento, aplazaban su comida, su deseo futuro. Y yo creo que nos pasa mucho a nosotros que como que queremos realizar algo, tenemos algo a lo que aspiramos, pero como que no lo queremos cumplir porque nuestra cabeza se da de cierta manera y no queremos perder esa idealización de la realización de ese evento, porque una vez lo realicemos en la vida real, en la vida real, ya no va a estar igual, ya no va a estar, pues ya no, o sea, ya no va a ser lo mismo, para vos ya no va a ser lo que te estabas idealizando. Sí, es como cuando vas a tener una fiesta o algo así, ya dijiste con tus amigos,
el sábado vamos a Plus. Y tenés unas ganas de decir, bueno, ¿qué son tanta cantidad de plata? Estoy súper feliz, vamos a ir con estos. Y cuando ya estás en el mero día, una hora antes, vos decís, no, qué paja. Sí. Qué paja de tener que ir a tal lugar. A pesar de que estuviste toda la semana diciendo qué tal iba a ir, ya cuando sos justo antes de la fiesta decís, qué hueva. Qué bueno. Sí. Qué hueva. Y creo que es eso. Yo tengo, leyendo el libro, pensé que muchas veces las cosas que hacemos, aunque parecieran con un pensamiento a largo plazo y eso, yo creo que siempre están enfocadas en el placer inmediato, en el placer presente. Ya sea, muchas veces estoy seguro que las personas, por ejemplo, o van al gimnasio o hacen cosas que parece que están siendo para el largo plazo. Me estoy esforzando un montón por mis notas, me estoy haciendo... Pero yo creo que muchas veces no es tanto por lo que va a pasar en el largo plazo, sino es por un valor tal vez no inmediato, digamos, físico, sino tal vez un valor de cómo nos mostramos frente al mundo. Justamente, por ejemplo, en la economía conductual hay un ejemplo de eso, de que hacen un experimento, ¿verdad? De que les piden a las personas que ordenen una cerveza. Y entonces se dieron cuenta que cuando lo pedían en voz alta, había una mayor incidencia a pedir cervezas distintas. Es decir, vos pedías la 1, vos la 2, vos la 3. Pero lo raro es que cuando les preguntaban qué tal les pareció esa cerveza, era como, no mucho, no me gustó mucho y así. Y cuando se pedía la cerveza ahora, otra vez, pero en voz baja, es decir, solo se escribía en un papelito y se lo daba al mesero, se dan cuenta que las mismas cervezas se pedían mucho, digamos la 1 o la 2. Y entonces se dieron cuenta de que en países que son un poquito más abiertos en ese sentido del individuo y todo ese tipo de cosas, tal vez sacrificamos valor físico, de decir, disfrutar la cerveza que quiero, por ese valor de cómo me perciben los otros, es decir, soy único. Y es que cuando se fueron a China, por ejemplo, los individuos sacrifican su valor físico por tener un valor de expectativa del grupo, pero ahora que todos se pareciesen, es decir, las personas pedían exactamente lo mismo solo para pertenecer a un grupo. Y creo que es justamente eso, siempre buscamos un valor instantáneo, un valor en el presente, no importa de qué forma, ya sea físico o de cómo nos perciben, pero siempre tiene que ser ahora. Yo creo que, o sea, sí repercute mucho en tu vida diaria eso de pensar en el futuro o pensar en el presente, porque supónganse, o sea, cuando yo hago una tarea básica y yo me quiero poner, por ejemplo, a estudiar, y por eso es que mucha gente no cumple sus objetivos a largo plazo, solo plantea sus metas a largo plazo, porque la gratificación instantánea que te produce, no sé, necesitas estudiar 3 horas y sabes que tal vez eso te va a brindar un mejor futuro. O sea, hipotéticamente pensás que eso te va a brindar un mejor futuro. Probablemente no, pero pensás que sí. Entonces muchas veces preferís tal vez ver tu teléfono o ver otra cosa, porque esa gratificación momentánea en ese momento es más alta. Y los seres humanos tendemos a ser así. O sea, tal vez tenés metas, objetivos a largo plazo, sabes que eso te va a beneficiar más a largo plazo, pero no, o sea, preferís como que recibir esa gratificación del momento. Y eso es lo que cuesta, creo yo. O sea, como que tomar esa decisión de no. O sea, yo sé que tengo esta meta, tengo este objetivo y sé que probablemente no voy a tener la gratificación ahorita, pero sé que la gratificación que va a tener en un futuro, o sea, igual hipotéticamente, porque no sabes si eso va a ser realmente tu felicidad, va a ser más grande. Entonces creo que es un gran diferencial. Sí, es bien ambiguo todo eso. Sí. Y estos temas los tocó de una manera bien interesante y bien estructurada Daniel Gilbert en este libro. Porque cabal, lo que vos decís de que solo vemos con respecto o en función a nuestra satisfacción instantánea, lo llama presentismo. Ese es el problema del presentismo, que no nos damos cuenta, pero está siempre presente. Incluso hay un ejemplo que es bien sencillo, que me gusta mucho. Por ejemplo, vos, no sé si les ha pasado que han ido al súper después de comer. O sea, almuerzan y después van al súper. Uno tiende a comprar menos. Sí. Porque uno está con esa sensación de llenura. O sea, vos estás lleno, entonces no vas a comprar... tal vez vas a abstenerte a comprar todo lo que hubieras comprado si no hubieras estado sintiéndote lleno. Igual, si vos vas con hambre, a mí me ha pasado esto, que voy con hambre al súper y compro más de lo que necesito. Compro más como que charaditas, más cosas que no necesito. Y es por eso, porque solo vemos en función a cómo nos sentimos hoy. Entonces no recapacitamos muy bien en que nuestra sensación hoy no va a ser igual a nuestra sensación futura. Y eso lo toca en esto del presentismo. Y otra cosa que tocaste que también me parece interesante cómo lo plantea Gilbert, es esta onda de... que también es un poco cultural, puede ser esto de querer pertenecer, querer ser parte de grupo y sacrificar un poquito ese valor subjetivo individual, valga la redundancia.
y a querer pues, ser parte de la Pertenecer mayoría, a un porque grupo. nosotros como seres humanos en general tenemos esa necesidad, no sé si natural o si evolucionamos a tener esa necesidad de distanciarnos, ¿no? Como creernos diferente, creernos superiores, pero no necesariamente superiores al resto, sino solo diferentes. Especiales. Solo especiales, alejados un poquito. Pero sin salirnos demasiado. De un grupo, Ajá, sí. sin salirnos demasiado. Cabal, sin salirnos demasiado. Y esto lo toca en uno de los últimos capítulos donde habla sobre conociendo todos estos errores sistemáticos de la imaginación, ¿por qué no solo confiamos en todas aquellas opiniones que nos dicen que, suponete, yo tengo esta idea de que la felicidad está en tener dinero, o la felicidad está en tener una familia, o la felicidad está en tener tal trabajo? ¿Por qué no confiamos en las opiniones de las otras personas que nos dicen, no, la felicidad en realidad no está ahí, o sea, yo lo conseguí y no encontré nada, pues no me llené ni nada? ¿Por qué no? O sea, tenemos un montón de ejemplos de eso. ¿Por qué no seguimos esos ejemplos y buscamos en otro lado la felicidad? Pero siempre tenemos esa distinción en decir, esa tendencia a decir, no, es que yo sí la voy a conseguir ahí. O sea, yo soy diferente, yo no, conmigo no aplican esas reglas, yo sí voy a encontrar ahí la felicidad. Es algo... Creo que mucho se basa en la definición de éxito que hay actualmente. Pues, o sea, la definición de éxito, una persona con un buen poder adquisitivo o bastante poder adquisitivo, no sé, miras como que las típicas películas, una definición de éxito normal, pues. Y creo que por eso también está como que esta aflicción del joven por querer lograr eso y centrar su vida en eso y no enfocarse como que en su persona en sí. Entonces creo que eso está afectando mucho como que esa definición de vida tal vez, y como que tratar de lograr eso no importando lo que tenga que pasar. Y creo que eso más es lo que como que plantea el cine, ¿sabes? Plantea las películas que hay. Es que no importan tus valores, no importan tus principios. Lo más importante siempre va a ser como que lograr eso. Y creo que es lo que entretiene también. O sea, entonces como que en eso se está enfocando la sociedad. Sí. Y yo creo que con eso del individuo que decís, yo creo que también algo que no nos gusta a nosotros, el ser humano, es dejar de romantizar. Nosotros tenemos una tendencia a romantizar absolutamente las cosas. Y eso es algo que veo mucho, sobre todo en Guatemala. Tenemos una tendencia a romantizar absolutamente todo lo que nos rodea. Y creo que justamente la parte del individuo que vos decís que nosotros somos especiales, yo sí voy a encontrarla, o mi felicidad es distinta a la del resto. Creo que es justamente porque estamos romantizando tanto la felicidad como a nosotros mismos. Nosotros tenemos esa creencia de que la felicidad es algo mágico, que las personas no compartimos felicidad, de que todos somos absolutamente distintos, y no solo de eso, y yo también soy distinto, yo también no tengo nada que ver con el resto y eso, pero se nos olvida que también, nos duele o no, también somos animales y nos pueden estudiar y tenemos los mismos sesgos. No sé, mano, ahí sí tocaste un tema que no creo que solo seamos seres así tan conductuales. Tal vez no así, pero sí predecibles. Es que no sé si somos tan predecibles. Es que siempre vemos los mismos errores. Yo sí creo genuinamente que cometemos tanto los mismos errores todos, que no puede ser... Obviamente van a haber individuos que sí son distintos, que sí tengan capacidades un poquito superiores o así, ¿entendés? Pero creo que el promedio, cuando nosotros pensamos un promedio, sí compartimos muchas cosas, sí compartimos eso. Pero nos da miedo realmente aceptar que tal vez no somos tan especiales como nosotros creemos. Sí, y esta... Creo que da miedo también reflejar, o sea, a las personas les da miedo también reflejar esa diferencia en la sociedad porque piensan que van a ser juzgados también. No sé, me refiero a algún pensamiento o alguna teoría. O sea, igual en las instituciones se puede ver muy bien, o sea, en la universidad, o sea, tal vez tienen una ideología y te da pena tal vez decir un argumento que vaya en contra de eso por lo que van a decir. Entonces, creo que va muy de acuerdo con eso, o sea, yo creo que sí, los seres humanos sí pueden ser estudiados y como que tienen muchos factores similares. Yo sí creo eso, o sea, porque por ejemplo, o sea, no estoy diciendo que sea como que hayan 10 ejemplos de una persona, obviamente deben de haber miles, pero yo creo que el nivel de educación que dan en tu casa o algo así tiene mucho que ver y influencia mucho, porque tú vos estás imitando no sé, a las acciones que han hecho tus padres o que ha hecho tu mamá inconscientemente. Entonces creo que al estudiar eso sí se puede llegar como que a un punto intermedio y predecir lo que va a ser un ser humano, y es lo que hacen muchas ciencias. O sea, igual en negociación se puede ver un ejemplo claro. Hay varios libros y como que varios métodos para averiguar cómo va a actuar
la otra persona que está negociando. Entonces yo puedo predecir cómo vas a actuar vos para yo prepararme para la negociación. Entonces creo que todo eso está basado como que en esos aspectos psicológicos, ¿no? Sí, yo creo que el libro justamente lo que trata es de romantizar esa felicidad. Romantizar. Decir, Sí. para un segundo, yo sé que es muy lindo tener ese concepto de felicidad, de donde estás vos caminando con el amor de tu vida, un golden en un campo de tulipanes. Todo eso Y que absolutamente todos tienen el mismo concepto de felicidad, así que Sí, cabal. cálmate. Y creo que al desromantizar eso, creo que también se siente bien. Yo creo que realmente vos te quitas ese peso de encima y ese estrés de querer siempre decir, yo soy único, yo soy único, yo soy único, porque también queremos ser únicos, porque al fin y al cabo somos pues animales políticos, necesitamos tener relaciones. Entonces al pensar que no somos únicos significa que nos pueden reemplazar. Sí. Y eso nos hace sentir, digamos, apenados, nos hace sentir estresados. Y creo que justamente eso es lo que busca este libro, decir, tranquilo, Sí, todos lo somos. explica muy bien ese fenómeno de querer identificarnos del resto. O tener esta noción de que yo soy distinto a la gran mayoría. Y lo explica por medio de dos distinciones clave en cuanto a la percepción de la felicidad, que es la vista desde dentro y la vista desde fuera. Porque yo tengo esta tendencia de, o sea, refiriéndome a todos, yo tengo esta tendencia de salirme del resto o de identificarme como diferente al resto porque soy el único testigo de mí mismo. Y yo no sé lo que vos estás sintiendo en realidad, yo solo sé lo que vos transmitís por medio de acciones, palabras, pero no soy testigo de tus sentimientos, no soy testigo de tu sensación de felicidad, sí, cómo percibís vos la felicidad. Yo solo puedo percibir la felicidad mía, pues solo puedo saber cómo soy yo por dentro. Y mis únicas herramientas para transmitir eso son las que yo pues desarrolle, el lenguaje, la escritura, las acciones. Esa es la única vía que tengo para mostrarme, para exhibirme ante el público. Y el público me va a ver igual que el resto, pues el público me va a ver como... Sí. Igual ese otro testigo de vos se va a distinguir del resto del mismo porque va a ser el único testigo de sí mismo. Claro. Yo quisiera resaltar un poco eso. Yo creo que es peligroso, o sea, seguir solo un modelo de felicidad, como lo que estabas comentando. Porque, o sea, estamos centrándonos en una felicidad que probablemente no sea la nuestra. Entonces estamos persiguiendo una felicidad. Tantos libros que hay. Tocaste un temazo. Hay demasiados libros de cómo encontrar la felicidad, de así yo logré yo el éxito o cosas así. Entonces yo siento que muchas personas como que leen eso y dicen, bueno, voy a seguir este modelo. Y después se dan cuenta que simplemente eso no era lo que les iba a hacer felices. Yo creo que tu felicidad se va a centrar más en conocerte interiormente y como que enfocarte en eso, esforzarte, pues, y ir conociéndote, porque como yo decía, o sea, puede ser que tengas objetivos, puede ser que tengas metas y que esas no sean realmente tal vez lo que te iba a hacer feliz. Pero yo sí creo firmemente que el como que estar accionando y el estar consciente de que sí quieres hacer algo con tu vida y tener un propósito, que creo que es bien importante, ciertamente tal vez no te va a dar la felicidad, pero sí te va a dar como que ese nivel de satisfacción de levantarte cada día con, pues tal vez un sentido de vida. O sea, como que sí te va a dar esa motivación y no vas a estar simplemente apagado en el mundo, porque si no simplemente, o sea, ¿qué haríamos nosotros acá? Pues, o sea... Sí, no. cabal. No, y que, ¿sabes algo que va relacionado a eso que dijiste que me puso bastante en qué pensar, que dice Daniel Gilbert? Es esta idea que la resume en la frase de que somos una sociedad que surge y cae por su misma lógica. Porque somos una sociedad que tiene en un pedestal todas estas cuestiones de que la felicidad se encuentra por medio de un buen puesto de trabajo, o mucho dinero, o muchos terrenos, pero en realidad uno no sabemos si vamos a llegar a la felicidad por medio de esas cosas. Y dos, si no tuviéramos esta idea de felicidad como la tenemos, no habría desarrollo, porque no habría gente que quisiera salir a conseguir un buen trabajo, a ganar dinero, a aportar a la economía, a crear todo este desarrollo en conjunto, este desarrollo económico, porque o sea, la gente buscaría la felicidad en otro lado. Sí, yo no puedo basar mi felicidad en tu felicidad. O sea, Ajá, pues la gente se iría a un campo a solo cosechar sus cosas. haría lo mismo. sus cosas y ajá.
Pero entonces, me da curiosidad cómo ven ustedes eso, que somos una sociedad que surge y cae por su misma lógica. Porque al final, esa idea de felicidad termina enfermando a muchas personas. Termina alienándolas en el sentido de que se curran toda su vida y nunca encuentran la felicidad. Y puede que tengan un chingo de varo, un chingo de pisto, pero nunca van a alcanzar la felicidad y se van a deprimir. Y hay casos que ponen en el libro de gente que era muy, muy exitosa en cuanto a... Se suicidó. Y se suicidó, ajá. Quitando igual el romanticismo un poco, creo que, o sea, no sé si llamarle felicidad, porque creo que la felicidad es una palabra muy, ¿sabes? Como muy que ambigua. Sí, muy ambigua. Demasiado ambigua. Pero creo que sí es importante, ciertamente, como que tener un cierto nivel socioeconómico. Pues, no, eso ajá, obvio, eso obvio, eso no te lo cuestiono. Hablando de eso, un cierto nivel socioeconómico estable, diría yo, para ser feliz, porque haciendo realistas, o sea, como que obviamente si vivís en una situación precaria donde no puedas como que mantener tus necesidades básicas, como que ese sentido de felicidad, simplemente ya no vas a pensar en otras cosas más grandes, como lo que mencionabas, de que muchas veces nos limitamos, ni siquiera pensás en metas, objetivos, ni siquiera, o sea, estás pensando en cómo sobrevivir. Y creo que entonces, si este concepto, si solo existiera un concepto de felicidad, me gustaría que alguien me explicara cómo esas personas que tal vez pues nacieron en esas situaciones pueden lograrla, no podrían lograrla. Entonces creo que por eso ahí se respalda de que cada persona tiene su propia felicidad, ¿sabes? Yo creo que el problema que tenemos con la felicidad es que también la vemos como algo que se alcanza, algo que se logra. Para mí la felicidad creo que es el sentimiento más fácil de alcanzar. Es el sentimiento que yo creo que inclusive las personas que no están en privilegio la alcanzan. Pero es porque no romantizo esto de la felicidad. Yo creo que la felicidad simplemente es cumplir expectativas. En el momento que vos cumpliste tu expectativa, no importa si la más baja del mundo, vos vas a ser feliz. Obvio, hay personas, y por eso es que nosotros, Guatemala, siempre nos jactamos de que somos el país que tiene un índice de felicidad súper alto, pero ser feliz no creo que sea lo mismo que tener una vida digna. Y entonces, al tener expectativas tan bajas, obvio, vas a ser feliz, vas a liberar serotonina y vas a estar feliz y eso, pero no significa que estás teniendo una vida digna. ¿Y crees que va de acuerdo? De la mano. Sí, es decir, creo que el problema es que tendríamos que ponernos en sus zapatos. Sí. Y una vez te pones vos en sus zapatos, ya no vas a poder volver a ver como vos eras antes. Y entonces, una vez vos vas a estar ahí, la cosa más mínima te va a hacer feliz. Pero nosotros romantizamos eso. Decimos, ay, qué lindo, mira, solo con un juguetito se pone feliz una persona que no le alcanza para comer en la semana, en el día. Pero es obvio que va a ser feliz porque sus expectativas son bajas. Repito, la felicidad no es igual a una vida digna. Y como con lo que vos decías, de que creemos que si no alcanzamos a ser súper buenos y eso, la sociedad no va a avanzar. Yo creo que es ese, como decía, el problema nosotros queremos que la felicidad sea algo alcanzable, pero simplemente es una expectativa que nosotros cumplimos. Entonces, día a día nosotros somos felices. Tal vez en este preciso momento tengamos calor o algo así, pero en el momento que bastante, pero después te reís con cualquier tontería que te pasó y ahí estás siendo feliz, aunque no seas consciente. Pero creo que como nosotros romantizamos tanto la felicidad, que es un estado mental que dura toda la vida y eso, y no solo un sentimiento más que se puede sentir en el segundo, siempre vamos a querer ser felices a pesar de que ya somos felices, porque no sabemos que lo estamos haciendo en ese momento. Sí. Me gusta mucho, la verdad, esa analogía, porque ahí te das cuenta de que tratamos toda nuestra vida de lograr la felicidad sin darnos cuenta que en este preciso momento y nunca fuimos felices. O sea, en todo el transcurso las personas no son felices hasta que lo logran, y cuando lo logran igual no son felices. Entonces como que tratar de encontrar esos momentos y darte cuenta que hay momentos donde realmente estás viviendo la verdadera felicidad según lo que... Sí, no es, por eso te digo, para mí es el sentimiento más sencillo del mundo, porque simplemente se trata de cumplir una expectativa. Sí, como digo, siempre. Obviamente a veces cumplir tal vez una expectativa es un poco más complicado. Nosotros tenemos expectativas distintas a una persona que no tenga privilegios, y esa persona también va a tener expectativas distintas. Pero al fin y al cabo, creo que si dejamos de romantizar la felicidad, también podemos dejar de romantizar al pobre. Es decirles, sí, no son felices. Sí son felices, pero no están teniendo una vida digna. Igual al rico, pues. Sí, o sea, igual al rico. También de decir, ok, sí. Y creo que muchas veces romantizamos al rico, que sí, también la tendrá más fácil. Yo creo que la tiene más fácil en ese sentido ser feliz porque puede cumplir sus expectativas más fáciles. El problema es
qué expectativas tiene, Sí, claramente. puede que ahí entra en un círculo vicioso en donde... Otra vez, la expectativas- gratificación momentánea, Claro. ¿sabes? O sea, Sí, obvio. Si Sus soy expectativas millonario, mis siempre expectativas... van a crecer en la siempre medida van a- que alcance las anteriores. Claro, y es por eso mismo que creo que el problema que tenemos es que siempre vemos la felicidad como algo largoplacista, que algo que tenemos que Sí. hacer, estar en paz con nosotros mismos, el Claro. perdón, tener una vida digna, pero es un sentimiento tan común como estar tristes, como sentir calor Sí, y eso. sí. Yo creo que estamos siempre subordinados a la persona que nos vamos a convertir en un día, en un mes, en una hora, en lo que sea. O sea, nunca vivimos con respecto a lo que somos hoy, sino que siempre estamos a la expectativa de cómo puedo hacer feliz a mi ser futuro, a la persona en que me voy a convertir. De alguna manera como que somos esclavos de nuestro futuro. Pero ustedes creen que vale la pena sacrificar muchas veces parte de tu presente por lograr algún futuro. Sí, obviamente sí, pero depende, o sea, no... Siendo siempre realista, siendo siempre... Como que tomando en cuenta todos estos posibles errores sistemáticos de tu imaginación. Pero ahí yo solo quisiera dejar una pregunta, porque te diría así, o sea, si siendo realistas, como lo que planteabas de que muchas veces nos limitamos nosotros mismos, o sea, ¿cómo sabes hasta qué punto puedes ser realista, pues? O sea, Mira, y a mí hay una frase que me encanta de Maslow, pero me fascina, que dice una persona debe ser lo que puede ser. Es decir, yo creo que muchas veces nosotros vemos como que sacrificamos nuestra felicidad presente por obtener algo futuro, pero por lo mismo que digo, es un sentimiento tan común, tan simple, que simplemente por sacrificar una parte de ahora no vas a dejar de ser feliz. No vas a dejar de ser esto. Es más, te está produciendo una cierta felicidad el pensar ya en el futuro cómo vas a hacer. Entonces, obviamente, cuesta, tiene trabajo sacrificar lo que estamos haciendo ahorita por un futuro, obviamente. Pero creo que si te dieras cuenta y si dejaras de pensar la felicidad como en un estado y más como un sentimiento más, sí. te das cuenta que inclusive en ese propio sacrificio hay un cierto como, Cierta realización. tal vez es un poco egocéntrica, porque al fin y al cabo nos estamos poniendo felices en lo que nos vamos a convertir. Sí. A pesar de que no está pasando, tal vez no pasa. Y Pero el obviamente simple hecho de estar en el proceso de convertirte ya te hace feliz. ya, sí. Y creo que es justamente eso. Ahora, hay un problema, ¿verdad? Obviamente siempre hay un problema con este tipo de cosas. Y es que si dejamos de romantizarla, ¿hacia dónde vamos realmente? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros sentir si no es la felicidad? Por eso ese ya es mi pensamiento. Yo creo que los sentimientos como tal no hay buenos ni malos. Depende completamente del contexto. Sentir tristeza no está mal, ¿me entendés? Y sentir felicidad tampoco está bien necesariamente. Obviamente, se siente lindo, sentir felicidad es placentero. Pero yo creo que es justamente porque nosotros creemos que la felicidad, el amor, son sentimientos buenos. Tenemos que hacer absolutamente todo para conseguir estos sentimientos. Y nos olvidamos que los otros sentimientos también dicen mucho de nosotros como persona. Cuando nos ponemos tristes porque perdimos a un ser querido o algo así, eso significa que teníamos una conexión, ¿sabes? Ahora imagínate que te pusieras feliz por, no sé, porque se murió un perro. Es decir, ¿me entendés? Sí. Y siempre ponemos eso, como que la felicidad tiene más peso que la tristeza o que otros sentimientos, porque simplemente es lo que tenemos que buscar. Y creo que ahí solo quisiera tocar un punto que me parece muy importante, es que muchas veces nos enfocamos solo en la felicidad y no nos enfocamos en que los fracasos también son los que nos definen, pues. O sea, Sí, y no es mal. El sufrimiento también, Sí. lo que decía... Y no está nada mal, o sea, yo sí valoro más una persona que realmente, pues, ha aprendido sus fracasos y ha seguido accionando que una persona que simplemente, y creo que todos en sí, una persona que tuvo éxito del día de la mañana, de la noche a la mañana, pues, o sea, creo que en realidad no puede suceder así. Y creo que cada fracaso es el que te va forjando como la persona que sos. O sea, al final, si no la vida no tendría sentido, pues, o sea. Y cabal, hablando de la gratificación instantánea, o sea, ¿qué chiste tendría lograr las cosas en un segundo, pues? No tendría ningún... Creo que no tenía ningún, como que, sentido la vida si las cosas no costaran verdaderamente, pues. Entonces, y creo que ahí está el verdadero juego de la vida. Si vas a sacrificar realmente esa gratificación momentánea, instantánea, en este momento, por querer hacer las cosas fáciles, o verdaderamente, pues, vas a pensar en tu supuesto propósito de vida, pero que ciertamente como que te está dando esa motivación para seguir adelante y vas a mejor optar por esa gratificación a largo plazo, ¿no? Sí, me gustó bastante lo que dijo el negro, cabal, de que ver, no solo apreciar el sentimiento de felicidad, sino verlo todo en su conjunto y ver todo el set de
sentimientos y experiencias que podamos pues, sentir, valga la redundancia. Y porque si solo tuviéramos este ideal de felicidad como lo único bueno y lo único alcanzable, lo único deseable, pues qué diferencia hay de que nos podamos convertir en un mundo feliz de Aldous Huxley, donde es este mundo distópico en donde es bien fácil hacer feliz a la gente y darle placer y que viva de alguna manera sedado de la realidad, solo dándoles felicidad, una felicidad, ¿cómo se dice? Artificial. Me gusta este concepto también que dice un escritor, un filósofo romano que se llama Émile Cioran. No me recuerdo bien de la frase, pero así a grandes rasgos va acorde a lo que estabas diciendo de que el sufrimiento también es algo que forma parte de vos, que te constituye y no es, de cierta manera, no es algo que hay que reprimir, no es algo que hay que ignorar, ese sentimiento de sufrimiento, porque ahí es donde está gran parte de lo que sos. Y el hecho de mantener, pongamos el caso de una pérdida de un ser querido, el hecho de mantener vivo ese recuerdo y ese espacio temporal que nunca fue y que nunca va a ser, mantiene vivo a la persona por medio del vacío, por paradójico que suene. Y eso es, imagínate, si eso no existiera o si no sintiéramos eso, seríamos muy dispensables. Sí, y justamente por eso creo que creemos que las personas están bien simplemente porque están, ya no solamente digo sonriendo, digamos, en el lado físico que lo es, sino en general, cuando una persona te dice estoy feliz y ese tipo de cosas, perfecto, creemos que está bien por el simple hecho de que es feliz, pero ¿qué pasa con el resto de los sentimientos? ¿Realmente está pudiendo sentir tristeza? ¿Realmente puedes sentir dolor? Porque aunque parezca raro, las personas hacemos lo imposible por no sentir esos sentimientos. Más hoy. Sí, y creo que el hecho de no sentir esos sentimientos no solamente dejas de ver cierta parte de la realidad de esa persona, sino también te centras solamente en, como te digo, en esa sonrisa. Repito, ¿por qué crees que los anuncios de UNICEF y ese tipo de cosas solo muestran la felicidad? Mira, les damos esto, mira, tenemos el índice más alto de felicidad en el mundo a pesar de que estamos súper mal y todo eso. Porque pensamos que la felicidad es lo indispensable, es lo que sí necesitamos. Pero se nos olvida que estas personas también están sintiendo dolor, tristeza y muchos otros sentimientos que catalogamos como negativos, sí, pero que son sentimientos que también nos hablan de la vida que tal vez es indigna que están teniendo en ese momento. Totalmente. Simplemente por el hecho de que, sonrió, está feliz. Está feliz. Sí, qué grueso eso. Y qué miedo que seamos tan así como individuos y como sociedad de querer solo aspirar a la felicidad y pierde su sentido. O sea, la felicidad pierde su sentido si solo existe eso, pues. No, yo creo que ver a las personas así también como que, ¿sabes? Como que es lo que está afectando actualmente a la sociedad, de catalogar a una persona solo por sus éxitos, sin ver como que el conjunto de una persona en sí. Los fracasos, los éxitos, sus sentimientos, sus emociones. Entonces creo que se cae en el error de caracterizar a una persona o catalogar el estado de una persona solo por lo que ha logrado, sin también ver como que lo que hay detrás de eso. O sea, realmente como que toda su integridad, valores, principios, creo que es bien importante. O sea, yo sí creo que al momento de tener éxito, o sea, no me voy a animar a tirar una definición de éxito porque obviamente es subjetiva, pero sí me animaría a decir que como que en sí los logros y objetivos de una persona tienen que ir alineados también a sus valores, principios, a los fracasos que ha tenido, y creo que todo eso tiene mucho valor y creo que hay instituciones académicas que ya lo están tomando en cuenta. Creo que, no me dejarás mentir, ahorita que aplicaste a las universidades o algo así, te piden también muchas veces los proyectos que has realizado, no solo las calificaciones, no solo el aspecto numérico, sino también te piden como que los proyectos, en qué has colaborado, en qué asociaciones has estado, causas benéficas a las que has apoyado. Entonces como que no solo toman el punto de vista tuyo académico o numérico, sino también quieren ver tu integridad como persona y lo que hay atrás de vos, ¿no? Sí, no, es uno de los aspectos más importantes para ese tipo de cosas. Ver qué es lo que realmente estás haciendo, sobre todo en los aspectos de becas, ese tipo de cosas. Pero igual, las actividades extracurriculares creo que lo ponen más que todo para poder entenderte más a vos como persona. Creo que eso es lo que está tratando las universidades, entenderte más a vos como persona en tus distintos aspectos, ¿me entendés? Pero sí, creo que es realmente importante entender al individuo ya no solamente como un individuo feliz, sino como tal, como lo que somos, un manojo de sentimientos y que ninguno es más valioso que otro, todos son exactamente lo mismo
Y ya dependiendo del contexto que nosotros le demos, puede ser bueno o malo, ¿verdad? Pero siempre y cuando entendamos que todos tienen el mismo valor y que no hay que sentirse avergonzados de sentir o enojo o tristeza o inclusive arrepentimiento, etc., ¿verdad? Sí. Y aquí yo conozco la historia que hablo de un TED Talk de que, por ejemplo, había un niño en una escuela, en una clase, y este niño no tenía las mismas habilidades, no tenía el mismo coeficiente intelectual, ya sea en algún área, por ejemplo en matemática, que todos los demás de la clase. Entonces, obviamente nunca participaba, era este niño que se quedaba callado siempre, que le iba mal en las calificaciones, pero tenía un cierto nivel científico, me acuerdo yo, no sé si era el estudio del universo o algo por el estilo. El catedrático como que sí le gustaba mucho incentivar el talento de los alumnos, pero él sabía que no puedes definir a un alumno en general, o sea, cada alumno tiene diferentes características. Entonces él se dio cuenta de que tal vez este alumno no era bueno en matemática, porque era diferente a todos en ese aspecto, y todos lo juzgaban por eso, pero era excelente en otra área y tenía otro propósito de vida. El problema era que el mismo alumno no había descubierto su propósito de vida y no había descubierto en qué era bueno. Entonces, como catedrático, él expone que es el papel de un catedrático realmente, como que incentivar al alumno a que descubra su propio propósito por él mismo, sin estarlo como castigando. Entonces como que cuenta la historia de que estaban hablando en una clase y de la nada despertó el interés por este niño, por lo que estaba mencionando, astronomía. Entonces como que él empezó a mencionar un montón de datos, empezó a mencionar un montón de características sobre lo que estaban diciendo. Y entonces ahí se dio cuenta y todos se quedaron así como, pero si este chavo como que nunca hablaba, pues. Pero es por eso, es porque cada ser humano es diferente, porque cada ser humano tiene diferentes intereses y diferentes también como que fuertes. Entonces no puedes caracterizar a alguien solo porque sea malo en matemática o sea malo en física o sea malo en economía, sino ver el conjunto de esa persona en sí, ¿no? Sí, creo que habría que aclarar la diferencia entre igualdad e identidad, refiriéndonos a los individuos, porque sí es cierto, o sea, sí, tenemos entonces dos posturas acá de que vos decís que los seres humanos somos iguales y de que en realidad no hay mucha distinción en cuanto a, sí, obviamente, a la forma siempre de pensar, pero tal vez te refieres más a la forma lógica, a la forma de sí, estructuración lógica de cómo pensamos. También pienso en que, como en ese ejemplo, ¿verdad? Como cuando dije lo del perrito y el campo de flores, se nos olvida el olor del popo que hizo el perro, ¿me entendés? Justamente en ese caso nos olvidamos que también había un montón de personas que eran iguales en matemáticas. Y es que muchas veces nos olvidamos de ese detalle, ese detalle feo, si lo quieres ver así, de que, pues, hay lo mismo, ¿me entendés? Obviamente, van a haber personas que sí van a tener un poco más, van a haber personas que sí son un poquito distintas, pero siempre del otro lado, cuando ves a una persona distinta, significa que hay otro montón de personas que son iguales. Y no creo que sea algo malo, creo que también nos ayuda a nosotros a entender cómo afrontar a las personas distintas si nosotros tomamos con un poco más de cinismo eso. Si nosotros nos sentamos y empezamos a ver más críticamente, decir, ok, hay personas un poco distintas, hay personas iguales, creo que también podemos nosotros tomar no solamente mejores decisiones por parte de los catedráticos, de saber cómo guiar su clase, de saber cómo hacer las cosas, sino también, por ejemplo, hablando de sus últimos episodios y eso, en la política. También podemos nosotros saber cómo hacer mejores propuestas políticas, podemos saber por qué una persona piensa. Porque, seamos honestos, muchas veces nos parece tonto lo que puede llegar a pensar una persona. Nos parece tonta su ideología. Pero nunca nos ponemos un segundo a ver cínicamente por qué esa persona lógicamente... Claro, ese es el gran problema, siento yo. Piensa esas cosas. Y es que muchas veces nosotros decimos, ay no, el Estado muchas veces es sesgado en términos religiosos, ¿verdad? Y nos olvidamos que nosotros también tenemos el mismo sesgo. Tal vez no con la religión, pero tal vez con... mi grupo de amigos es el mejor, o mis padres son los mejores, sí. Yo mismo inclusive, yo soy el mejor, y se nos olvida que nosotros tal vez no tenemos ese sentido de pertenencia o ese sesgo de decir lo que es mío es lo mejor en la iglesia, pero tal vez sí en otros aspectos. Y creo que nos falta ese cinismo de poder decir somos iguales para poder realmente entendernos como personas y sentir un poco más de empatía. Porque realmente creo que el problema es que al romantizar tanto a las personas y decir todas las felicidades son distintas, todas las personas son distintas, que si uno lo logró, todos los pueden lograr, no logramos realmente comprender al otro individuo y nos quedamos mucho en, como vos decías, yo solo soy testigo de mí mismo. Sí. Yo creo que justamente el no entender eso, al no entender eso,
caemos en estas ideas un poco estúpidas para mí sobre el destino, sobre como que el universo se las arregla para que yo esté aquí donde estoy y para que esto se haya dado como se dio. Y no nos vamos a pensar en que en realidad esa capacidad de nuestro cerebro de racionalizar las cosas, o sea, nos pasan cosas y las procesamos y las racionalizamos y les damos una razón de ser, nos ayuda esa capacidad de nuestro cerebro a identificarnos más tal vez y a alejarnos más del grupo y no ver todo eso que estás diciendo de que en realidad somos casi que iguales, Sí, estaríamos igual si estuviéramos en otra condición, en otra situación. Pero yo también creo que es bueno poder vernos así porque también creo que hace que las relaciones sean más honestas. Porque dejamos de ver a las personas como por lo que es un amigo, una pareja y nos centramos en realmente quién es esa persona, ¿sabes? Porque si nosotros pensamos, ay, él es especial, no lo puedo perder, él es lo mejor, no queremos perder a la persona porque creemos que es especial, no tanto porque sea esa persona. Si nosotros tenemos ese cinismo de decir, es reemplazable, pero sigo siendo tu amigo, sigo siendo esto, es porque realmente yo estoy tomando la decisión consciente de estar ahí y decir, esta persona me cae bien. Y al principio, como te digo, puede dar miedo por separarnos de eso y decir, es que no soy especial. Pero después volvés otra vez al tema de decir, me estoy dando la libertad de yo poder realmente escoger con quién estoy. Así sea reemplazable, pero al fin y al cabo estoy con esta persona porque yo estoy decidiendo esta persona frente a otras. O si pensás que sos más pro individuo. No, o sea, sobre ese aspecto pienso que sí, estoy de acuerdo con él, o sea, creo que muchas veces como que igual nos centramos en como que las características, igual poniendo el ejemplo del perro o cualquier cosa, como que las características positivas, pero simplemente porque es muy nuestro amigo, porque nosotros tenemos esa mentalidad, no miramos también los aspectos tal vez que nos pueden estar afectando también, entonces creo que sí, es necesario ver a las personas como algo más real, y igual lo mismo, sin romanticismo, entonces ahí va un poco el enfoque, ¿no? Sí. Entonces, si tuviéramos que dejar un mensaje final en este episodio, no romantizar las relaciones y no romantizar la felicidad sería el principal, tal vez. Sí, creo que no romantizar, sobre todo, bueno, casi que todo, ¿verdad? Pero sobre todo lo que es adictivo. Al fin y al cabo, tener una relación, me refiero a amistad o pareja, o la felicidad es un sentimiento adictivo. Si romantizamos lo adictivo, lo que parece bueno, creo que lo único que logramos es que realmente nuestras gafas rosas, como menciona en el libro, sean completamente rosas y no nos permitan ver cómo son las cosas. Y si no podemos ver las cosas como son, no podemos realmente interactuar con ellas, ni tampoco realmente saber qué es lo que estamos viendo. Creo que sí es necesario romantizar un poco. Creo que sí es necesario decir, me la estoy pasando bien, ese es un momento único, pero no al punto en el que nos centremos en eso. Nos centremos en eso y dejemos de sentir a la persona por lo que, en términos de relaciones, por lo que son realmente la persona, no solo porque es mi amigo, sino por tal persona. Y también para poder entender, repito, temas un poco más macros, que puede parecer tonto decir qué tiene que ver la felicidad del perrito con la tasa de interés, todo ese tipo de cosas, pero tiene mucho sentido porque realmente nos damos cuenta cómo es que estamos tomando las decisiones que llevaron a decir, ok, menos inflación nos va a hacer más felices. Y creo que es importante de romantizar ese tipo de cosas. Yo como conclusión dejaría que creo que es importante y creo que muchas veces hasta miedo nos da encontrar nuestro propio propósito de nosotros mismos desde ese punto de vista. Entonces por eso es que muchas veces como que basamos nuestra felicidad en felicidades de otras personas y pasamos toda nuestra vida buscando esa felicidad que al final no va a ser la propia o no va a ser nuestra felicidad, sino la de la otra persona. Entonces no la vamos a conseguir verdaderamente. Y sí, dejar de romantizar, creo, o sea, creo que es más importante accionar que dejar de romantizar. Obviamente nunca perderle ese sentido a la vida, pero sí me enfocaría más en eso. Y también te quería mencionar de enfocarse y catalogar a las personas por lo que verdaderamente son en conjunto y no simplemente por sus éxitos, porque creo que es un problema en el que la sociedad se está entremetiendo bastante. Creo que es importante catalogar a las personas también por sus sentimientos, por sus emociones, por sus valores, por sus principios, obviamente valores y principios que de verdad apliquen, porque si no entraríamos otra vez al punto de romantizarlos y pensar que realmente son esto mientras son otra cosa. Y por sus fracasos también, creo que es bien importante como que aprender nuestros fracasos y verlos como un sentido, creo que es importante verlos como parte de la felicidad,
creo que uno de los mayores, como que, una de las cosas más satisfactorias del ser humano es darte cuenta que te equivocaste en algo y como que pensar en eso y actuar de diferente manera después y realmente lograrlo. Y creo que es verdaderamente ahí cuando logras una gratificación real, cuando te das cuenta que te equivocaste, pero no te dejas de rendir, siempre siguiendo tu propósito y después lo logras. Creo que eso vale mucho más que tener una satisfacción o una gratificación instantánea. Sí, cabal. Bueno, pues yo la verdad es que invitaría a todos los que están escuchando o viendo esto a leer este libro, A tropezar con la felicidad, de Daniel Gilbert, y va a ayudar a entender de una manera un poco más realista y más desromantizada el concepto de felicidad, que es algo muy ambiguo la felicidad, que de hecho me pareció curioso algo de los capítulos que siempre comenzaba con un fragmento de Shakespeare. Sí. Y se notaba la fascinación por Shakespeare de parte del autor, y creo que es una referencia clara a lo que es la felicidad. Es algo totalmente ambiguo. Los poemas de Shakespeare los puedes analizar de mil y un maneras. Sí. Igual que la felicidad. Y este libro lo pueden interpretar de otras maneras también, de muchísimas maneras. Entonces eso invitaría a todos a leer este libro que combina ciencia, filosofía, psicología, el comportamiento. Tal vez de una manera muy... como que solo roza ciertos temas, no profundiza tanto. Sí, se centra más en la y felicidad. Es como más centrado a lo que tiene que ver, lo que respecta a la felicidad. Pero igual tiene cabida, la felicidad tiene cabida en todos esos temas. Pues sí, eso es. La verdad que expusimos ciertas ideas bien... siento yo bien drásticas y bien fuertes sí, y que no todos van a estar de acuerdo, y lo cual es muy válido porque, o sea, la felicidad es algo que han mantenido ocupados a pensadores y filósofos desde siglos y desde toda la vida, desde siempre. Entonces son temas que nunca van a acabar de ser discutidos, y yo creo que eso es lo bonito también, es lo bonito de sentarse a pensar en todas estas problemáticas y ver nuestros problemas con respecto a la felicidad aplicados en la vida real, y cómo nuestros errores, nuestros sesgos afectan en nuestra forma de vivir. Vida diaria. Y todos esos vicios en los que caemos después, todos esos vicios de querer acaparar más dinero porque ahí está mi felicidad, o querer buscar la pareja perfecta, o querer vivir en la ciudad adecuada y en la ciudad ideal, en el mundo ideal. Yo terminaría con un equilibrio, creo yo. O sea, un equilibrio. Realmente creo que personalmente mi éxito estaría en lograr un equilibrio entre varias cosas, como había hecho, entre mi éxito personal, o sea, realmente estar feliz conmigo mismo, y obviamente pues tener la capacidad de sobrevivir, ¿no? O sea, realmente pues tener esa capacidad de vivir bien, ¿no? Que creo que también va muy alineada. O sea, yo creo que la felicidad sobrepasa todo eso. O sea, necesitas tener todas esas... eso es el sustento básico de la vida. Sí. O sea, eso es lo primordial, creo yo. Eso es lo primordial, y después ya vienen todos estos... Lo referente a ser feliz, a estar satisfecho con tu vida. Y creo que es frío, pero es ahí le estás quitando el romanticismo, pues, porque si dijeras que la felicidad la puede obtener cualquier persona en cualquier estado, estarías metiéndote a ese romanticismo, creo yo, ¿no? Como que... Sí. Es mi opinión personal. Pero... Conclusiones finales, ¿algo que querrás decir? ¿O no? A ver, yo creo que... No, yo creo que... ¿Cómo es todo? Yo creo que sí. Las personas tienen que buscar lo que los hace felices, así ya sea a largo plazo, a corto plazo, no importa. Porque la realidad es que no importa qué tanto les muestres a una persona, no tanto que hablemos, no vas a dejar de decirles que es su felicidad. El propio libro empieza literalmente mostrando una gráfica, te decía. Buen punto. Aunque si vos te pones unos lentes de una experiencia, tus lentes pasados se te van a olvidar. No importa qué hagas, ahora vas a creer que ahora sos más feliz. Y ese es el punto. Creo que siempre ponete los lentes, mira qué es lo que te hace feliz, pero siempre míralos con déjate un ojo si quieres sin ese lente para poder realmente ver las cosas como son. Realmente a mí me aterraría en lo personal que mis lentes se pusieran completamente rosados y no poder ver las cosas como son así porque me puse mil experiencias y eso. Creo que eso es la base de todo.
seguir manteniendo ese ojo crítico. Así muchas veces cueste, así muchas veces... Quitarse esos lentes da angustia. Es algo angustiante porque ves tu vida de una manera más cruda. Yo creo que habrán locos, si te soy honesto, en lo personal, a mí sí me gustaría poder quitarme esos lentes y ver completamente. Ya encontraste el sentido Sí, a sí. eso. Pero hay gente que no ve sentido en ver de una manera cruda y sufrida la vida, ¿sabes? Sí, Porque sí. eso es lo único que te trae. Yo creo que yo le encuentro como lo especial en saber qué es lo que estoy viendo realmente, Ajá. sin realmente ponerme romanticismo, siempre uso esa palabra, o todo pasa por algo, o algo así, sino Ajá. realmente ver las cosas. Pero estoy consciente de que no todos pueden dejar de hacer eso. Y que hay personas que tal vez no son, por decirlo de alguna manera, adictas al sufrimiento y prefieren sentir aunque sea un poco de felicidad. Y los invito a que se mantengan con eso, porque creo que eso es parte de la vida. Obvio, si sos ahí sí que un enfermo a la curiosidad y quieres ver las cosas como son, sí vas a tener que quitarte esos lentes. Aunque Sí, no puedes dejarte los lentes. Si quieres ser así, sí, tienes que ser así, Ajá. chao lentes. Y si no sos un adicto a la curiosidad, pero sí al buen vivir, creo que sí. Deja de romantizar, pero siempre quédate con lo que realmente te está haciendo feliz. cabal. Buenísimo. Buenísimo. Pues sí. Entonces eso es todo. Yo creo que con eso estaría bien. Ajá. Pero muchas gracias por gracias ver nuestro por- episodio. Sí. Creo que duró un poco más, pero estuvo Sí, entretenida y creo que tal estuvo... vez se daba para eso. Sí, sí. Son el temas que- que no Son temas... que nunca pueden vamos durar a mucho. terminar, Sí, nunca vamos o a sea, terminar de conversar de estos temas. Nunca. Yo creo que terminaríamos de conversar de estos temas si supiéramos realmente qué es la felicidad. O sea, así... Y no hay, o sea, ¿sabes? Como- Cada vez creo que estoy bien esta manera en que cerraste, negro, porque da la pauta a otro episodio que queríamos hacer a futuro. No tiene que ser el siguiente, pero era referido a las crisis existenciales. No sé. Porque creo que el acto de quitarte esos lentes de los que vos te referís, eso es lo que da, crisis existenciales. Y yo creo que es un privilegio tener crisis existenciales. Yo creo que te da crisis existenciales en lo que te estás quitando los lentes. Una vez te los quitaste y ve las cosas tal y como son, yo creo que las dejas de Por eso digo que de es un tener. privilegio. Sí. Una vez ya no los tenés, yo creo que no te da una crisis existencial. Ya es como que... Es raro, es un sentimiento raro porque no es un sentimiento de felicidad. Es más como un sentimiento de emoción. Es como un sentimiento de decir lo que estoy viendo. Y emoción yo no creo que sea igual que la felicidad. Simplemente es como decir... Sé que es lo que estoy viendo. Pues lamentamos no haber dado una definición clara de lo que es felicidad. O sea, la verdad es que no sabemos. Ni el libro lo decía. Ni el así libro que- lo dice, nadie sabe, no sabemos. Pero pues ese es un pequeño mapa de cómo vemos la felicidad y cómo creemos que podría mejorar nuestra vida sin tener estos ideales romantizados. Y es que al final es el sentido del podcast, no dar una definición, sino plantear preguntas. Y creo que acá todos nos quedamos con preguntas. Pues, entonces, Sí, totalmente. Ajá. Entonces ahí está la espinita para que lo piensen y para que lean. Sí. Creo que a todos nos dejó la espinita, la verdad. Todos nos dejó la espinita. Sí, bastante. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un buen resto de semana y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Chao.